No quiero hijos. La frase cayó como un golpe seco, sin advertencia, sin suavidad, sin posibilidad de discusión. Adrián Salvatierra no levantó la voz, no necesitaba hacerlo, su tono sereno tenía más autoridad que cualquier grito. Estaba de pie frente a los ventanales de su apartamento en el piso 47, contemplando una ciudad que parecía rendirse ante él cada noche. Detrás, Valeria permanecía inmóvil, con las manos ligeramente temblorosas, como si su cuerpo ya entendiera lo que su mente se negaba a aceptar. Ella había imaginado muchas respuestas, incluso algunas duras, pero no esa. No tan definitiva. No tan fría. Durante meses había sentido que algo se quebraba entre ellos, pequeñas grietas en las conversaciones, silencios más largos, miradas que evitaban profundizar. Pero aún así, una parte de ella creyó que el amor bastaría. Que él cambiaría. Que, de alguna forma, lo que tenían sería suficiente. No estoy preparado, añadió Adrián después de unos segundos, como si esa explicación pudiera suavizar lo que en realidad era una negativa absoluta. Mi vida no es para eso. Valeria soltó una risa suave, rota, casi inaudible. No era una risa de burla, sino de incredulidad. No es que no estés preparado, es que no quieres. Adrián giró apenas el rostro, lo suficiente para mirarla por encima del hombro. No negó. No confirmó. Simplemente la observó con esa expresión calculadora que utilizaba en reuniones de negocios, como si estuviera evaluando una inversión riesgosa. Y en ese instante, Valeria entendió algo que le partió el alma. Para él, incluso ese momento, incluso ella, era una decisión estratégica. No hubo más discusión. No hubo lágrimas frente a él. Valeria caminó lentamente hacia la puerta, recogió su bolso y, antes de salir, lo miró por última vez. Algún día vas a darte cuenta de lo que estás perdiendo, dijo con voz firme. Y ese día, ya no voy a estar. La puerta se cerró con un sonido suave, pero el eco pareció quedarse en el departamento durante horas. Adrián no la siguió. No intentó detenerla. Se sirvió un vaso de whisky, se aflojó la corbata y se convenció de que había tomado la decisión correcta. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y los meses en años. Adrián se lanzó con más intensidad al trabajo, expandiendo su empresa a niveles que pocos podían imaginar. Firmaba contratos millonarios, viajaba constantemente, aparecía en portadas de revistas. Era admirado, envidiado, respetado. Su agenda estaba siempre llena, sus logros no dejaban espacio para el fracaso. Pero había algo que no podía controlar, las noches. Porque cuando todo quedaba en silencio, cuando no había llamadas ni reuniones ni cifras que analizar, el recuerdo de Valeria aparecía sin pedir permiso. No era constante, pero sí persistente. A veces era su risa. Otras veces la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Y, en ocasiones, la última frase que le dijo, repitiéndose como un eco incómodo en su mente. Intentó llenar ese vacío con otras cosas. Relaciones pasajeras, eventos sociales, lujos innecesarios. Nada funcionaba. Todo parecía superficial, momentáneo, olvidable. Como si una parte de él se hubiera quedado congelada en aquel instante en que ella cruzó la puerta. 3 años después, una mañana cualquiera cambió todo. El día había comenzado como cualquier otro, reuniones, llamadas, decisiones rápidas. Adrián caminaba con prisa por la acera, revisando su teléfono, cuando un pequeño cuerpo chocó contra su pierna. El impacto fue leve, pero suficiente para hacerlo detenerse. Bajó la mirada. Una niña pequeña, de no más de 3 años, había tropezado frente a él. Tenía el cabello oscuro, ligeramente ondulado, y un vestido sencillo que contrastaba con el entorno elegante de la zona. Pero no fue eso lo que lo detuvo. Fueron sus ojos. Grandes. Intensos. Profundos. Idénticos a los suyos.
Adrián sintió como el tiempo se detenía. Su mente intentó encontrar una explicación lógica, una coincidencia, cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba viendo. Pero no la encontró. Porque esa mirada no era solo parecida. Era la misma. La niña lo observaba sin miedo, con una curiosidad natural, como si no percibiera la tensión que se había formado en el aire. Mamá, dijo de pronto, girando ligeramente la cabeza. Ese simple gesto rompió el hechizo. Adrián levantó la vista. Y ahí estaba ella. Valeria. A unos pasos de distancia, con una expresión que mezclaba sorpresa, tensión y algo más profundo que él no supo identificar de inmediato. Su apariencia había cambiado ligeramente, se veía más delgada, con ojeras suaves que delataban cansancio. Pero también había en ella una fuerza distinta, una determinación silenciosa que antes no tenía. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, todo lo que Adrián había ignorado durante 3 años regresó de golpe. Parte 2. El ruido de la ciudad volvió poco a poco, como si el mundo retomara su curso después de haberse detenido por unos segundos. Pero para Adrián, nada era igual. Seguía mirando a la niña, como si temiera que desapareciera si apartaba la vista. Se llama Lucía, dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era firme, controlada. No había rastro de reproche, pero tampoco de cercanía. Era una distancia cuidadosamente construida, como una muralla que protegía a algo frágil. Adrián tragó saliva. ¿Es mía?, preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en cada rasgo de la niña. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de él a Lucía, y luego de nuevo a él, como si estuviera decidiendo cuánto decir, cuánto permitir. Nunca quisiste hijos, contestó al fin. La frase fue directa, pero no agresiva. Y sin embargo, le dolió más que cualquier acusación. Porque no era un ataque, era un recordatorio. Adrián bajó la mirada por un instante. No tenía defensa. No había argumento que pudiera borrar lo que dijo aquella noche. Lucía, ajena a la complejidad del momento, dio un pequeño paso hacia él. ¿Quién eres?, preguntó con inocencia. Esa simple pregunta lo desarmó por completo. Adrián, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, se encontró sin palabras. Se arrodilló lentamente frente a ella, ignorando su traje impecable, el reloj costoso, la gente que pasaba alrededor. Nada de eso importaba ahora. Su voz se quebró ligeramente, algo que no le ocurría desde hacía años, alguien que quiere conocerte. La niña lo miró unos segundos más, como evaluándolo, y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, pero suficiente para provocar algo profundo en su interior. Algo cálido. Algo desconocido. Valeria observaba la escena en silencio. Había esperado este momento muchas veces, imaginándolo de diferentes formas. En algunas, Adrián reaccionaba con rechazo. En otras, con indiferencia. Pero no así. No con esa vulnerabilidad. No puedes aparecer ahora y pretender, comenzó, pero se detuvo. Porque al mirarlo de nuevo, notó algo que no estaba antes. No era el hombre seguro, intocable, que había conocido. Había algo roto en él. Algo que intentaba reconstruirse. Lo sé, interrumpió Adrián con suavidad. No tengo derecho a pedir nada. Se puso de pie lentamente, pero no apartó la mirada de Lucía. Pero quiero intentarlo. Valeria cruzó los brazos, protegiéndose, manteniendo la distancia. 3 años, Adrián. 3 años sin saber nada de ti. 3 años equivocado, respondió él sin dudar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era el mismo. Había algo diferente, una tensión cargada de posibilidades, de preguntas sin responder. Lucía tomó la mano de su madre, pero seguía mirando a Adrián. Tienes mis ojos, dijo él en un susurro, más para sí mismo que para ellas.
La niña inclinó la cabeza, curiosa. ¿Y tú los míos? Esa respuesta lo hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina, libre de cálculo. Valeria observó ese gesto, y por un segundo, recordó al hombre del que se enamoró. No al CEO, no al empresario, sino al hombre que, en algún momento, supo hacerla sentir que todo era posible. Pero también recordó el dolor. La soledad. Las noches enfrentando el miedo de criar sola a una hija que él nunca quiso. No va a ser fácil, dijo finalmente. Adriana sintió. No espero que lo sea. Y no es solo por ti, añadió ella, mirando a Lucía. Es por ella. Él volvió a mirar a la niña, y algo dentro de él se afirmó con una certeza que nunca antes había sentido. Entonces vale la pena. No era una promesa vacía. No era una frase calculada. Era la verdad más simple y más poderosa que había dicho en su vida. Valeria lo estudió en silencio, como si intentara descubrir si ese cambio era real o solo momentáneo. No encontró la respuesta de inmediato. Tal vez porque no existía aún. Pero había algo innegable, Adrián ya no era el mismo hombre que dijo no quiero hijos. Porque ahora, frente a esa pequeña niña con sus ojos, entendía que no se trataba de querer o no querer. Se trataba de amar. Y por primera vez, estaba dispuesto a aprender cómo hacerlo.